tardes. Mi nombre es Diana y ella es Marcela. Hoy vamos a hablar del tema de impuesto de renta y complementarios. ¿Qué es el impuesto sobre la renta y complementarios? Es un impuesto de orden nacional directo de periodo anual que grava la renta que obtiene un contribuyente durante un determinado periodo fiscal. ¿A quiénes aplica el impuesto de renta y complementarios? Las personas a las cuales les corresponde directamente el impuesto de renta y complementarios se denominan sujetos pasivos o contribuyentes. Los sujetos pasivos son las personas naturales o jurídicas que realizan el hecho generador de la obligación sustancial, esto es, aquellas que generan renta gravable dentro del periodo fiscal. ¿Qué personas naturales se encuentran obligadas a declarar? Bueno, aunque todos los contribuyentes, personas naturales, son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios, no todos se encuentran obligados a declarar. La declaración es un formulario que se presenta de forma anual ante una entidad del sector financiero o de una forma virtual a través de los servicios informáticos de la DIAN. ¿Cómo se clasifican tributariamente las personas naturales? Desde el punto de vista tributario y a partir de la Ley 1607 de 2012, las personas naturales residentes en Colombia se encuentran clasificadas en 3 grupos. Así, empleados, asalariados, prestadores de servicios de forma personal, prestadores de servicios técnicos de forma personal y el segundo grupo serían los trabajadores por cuenta propia. Ingresos por actividades económicas mencionadas en el artículo 340 del Estatuto Tributario. Otros contribuyentes del régimen ordinario son los pensionados, comerciantes no considerados como trabajadores por cuenta propia, rentistas de capital, sucesiones líquidas y notariados. Marce, ahora ¿cuál es el tratamiento para los expatriados? Bueno, un expatriado es una persona natural que vive en un país diferente al que nació o donde posee residencia legal en forma temporal o permanente. Para los expatriados es importante considerar el concepto de residencia de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario, el cual contempla el cumplir 183 días de calendario dentro del mismo año gravable de forma continua o discontinua, en un periodo de 365 días. ¿Qué se entiende por empleado? Desde el punto de vista tributario, se considera empleados las personas naturales residentes en Colombia, que cumplan con los siguientes requisitos. Que los ingresos brutos se originen en el 80% o más de alguna de las siguientes maneras. En una vinculación laboral o legal y reglamentaria independiente de su denominación. En la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador contratante. En la prestación de servicios personales producto del ejercicio de una profesión liberal, en la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de los materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado. ¿Es necesario ser declarante de renta para ser considerado empleado? No, no es necesario ser declarante de renta para ser considerado como empleado. Lo único que se necesita es cumplir con los requisitos señalados en el artículo 329 del Estatuto Tributario. ¿Se entiende por prestar sus servicios de forma personal? Bueno, esto es en el decreto 3032 de 2013 que define servicio personal como: se considera servicio personal toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona natural que se concreta en una obligación de hacer sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración. Bueno, ahorita vamos a hablar del sistema ordinario del impuesto de renta. El sistema ordinario era la única forma de determinar el impuesto sobre la renta ante la ley 1607 del 2012. En este sistema se declaran los ingresos por parte de los contribuyentes, se resta los costos y gastos, deducciones asociados con la producción de renta y se obtiene la renta líquida, la cual es la base para liquidar el impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Qué es un sistema alternativo de renta?
Un sistema alternativo es un sistema opcional para que el contribuyente pueda liquidar su renta. Es decir, el sistema alternativo no es obligatorio, aplica únicamente para liquidar el impuesto sobre la renta, es decir, se debe adicionar lo correspondiente a la determinación del impuesto a las ganancias ocasionales. Actualmente existen dos sistemas alternativos, el IMAS para empleados y el IMAS para trabajadores por cuenta propia. El IMAS para empleados es un sistema opcional de determinación simplificada del impuesto sobre la renta aplicable únicamente a las personas naturales residentes en el país, clasificados en la categoría de empleados que cumplen requisitos adicionales relacionados con la renta gravable alternativa. ¿Qué es el IMAS para trabajadores por cuenta propia? Es un sistema alternativo de renta aplicable a personas naturales que se clasifican en la categoría de trabajadores por cuenta propia, que es un sistema simplificado cedular que determina la base gravable, alícuotas del impuesto sobre la renta y complementarios. Bueno, ahora hablemos de las deducciones para las personas naturales y empleados. Bueno, una persona natural considerado como empleado puede deducirse de su declaración de renta y complementarios por el sistema ordinario lo siguiente. Primero, intereses o corrección monetaria por préstamos de adquisición de vivienda, límite anual 1.200 VT, o sea 32.209.000 al año 2013 según el artículo 119 del Estatuto Tributario. 2. Pagos en salud. Puede deducir los pagos por salud siempre que hayan sido realizados por el trabajador. 3. Pagos por medicina prepagada a entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud que impliquen protección al trabajador, a su cónyuge, sus hijos o dependientes de él. 4. Pagos por seguros de salud a compañías vigiladas por la Superintendencia Financiera que impliquen protección al trabajador, su cónyuge o sus hijos. 5. Dependientes hasta el 10% de ingresos brutos y hasta 32 VT mensuales. Hijos hasta 18 años, hijos entre 18 y 23 años con financiación de educación, hijos mayores de 23 dependiendo de los factores físicos o psicológicos, cónyuge o compañero permanente en situación de dependencia por ausencia de ingresos. 6. Gravamen a los movimientos financieros el 50% del 4 por mil. Y último, las donaciones legalmente reconocidas. Vale la pena aclarar que existen otros tipos de rentas como las exentas. Estas pueden ser las indemnizaciones por concepto de seguros de vida percibidos durante el año gravable anterior. Los ingresos por concepto de derechos de autor que reciben los autores y traductores tanto colombianos como extranjeros, residentes en Colombia por los libros de carácter científico, cultural, editados e impresos en Colombia o cada título o cada año. Otra puede ser los ingresos por conceptos de derechos de autor y traducción de autores nacionales y extranjeros residentes en el exterior, provenientes de la primera edición y primera tirada de libros editados e impresos en Colombia. Para ediciones o tiradas posteriores del mismo libro estará exento un valor equivalente a 1.200 VT o 32.209.000 pesos por cada título y por cada año. Las rentas enunciadas en el artículo 207 del Estatuto Tributario, que de acuerdo con las normas tributarias concordantes pueden constituir rentas exentas para las sucesiones ilíquidas, personas naturales y además asimiladas, no obligadas a llevar libros de contabilidad. Gracias por su atención, esperamos que este tema haya sido de su utilidad.